Bienvenidos a Historias de Vida, el programa donde queremos escucharte y conocerte, porque entendemos que detrás de toda buena conversación hay una historia, una vida, y detrás de toda vida algo que aprender. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Vida. Y hoy, como ya saben y les adelantamos la semana pasada, voy a estar yo haciéndole una entrevista a Pau. Así que vamos a ir derecho a saludarnos y arrancar. Así que, hola Pau. Hola Martins, es como raro estar esta vez de este lado de las preguntas. Y la verdad que sí, yo no sé si diría que lo sufrí, pero estuve nerviosito, contestando la semana pasada. Así que, bueno, arranquemos con la clásica, ¿no? ¿Cómo te presentarías? Creo que una de las primeras cosas es que soy muy alegre. Es muy raro que esté de mal humor o enojada o triste. Es como que tengo épocas que me pega por ese lado, pero es muy raro y como que me gusta salir rápido de eso porque no me gusta estar como en esa situación. A diferencia de lo que mucha gente cree cuando apenas me conoce, no soy una persona seria. De hecho, los momentos serios me cuestan demasiado. Y una tercera cosa puede ser que me encanta leer. Disfruto mucho leer los libros que me desafían como mentalmente, que me hacen pensar, y también disfruto mucho de los libros que son de ficción, tipo Narnia o El Señor de los Anillos, como donde hay aventura y ese tipo de cosas, como ese es mi tipo de libro. Como se habrán dado cuenta, en serio, nos gusta leer, entonces por eso también preguntamos tanto por libros y escuchamos sus recomendaciones. Pero siguiendo esta línea, ¿no? Estás diciendo, cuando te pedí que te presentes, empezaste diciendo que sos una persona alegre, ¿no? Y, y te voy a preguntar, ¿vos podés asociar estas características de tu personalidad con el hecho de conocer a Dios o ya eras así antes de haberlo conocido a Dios? No, definitivamente no era así antes de conocer a Dios. La realidad es que una vez creo que lo conté en un devocional, antes de conocer personalmente a Dios, porque si bien fui a la iglesia desde siempre, eh, antes de conocer a Dios era una persona que se enojaba por todo, que estaba de mal humor. No sé, el día tiene 24 horas, yo estaba de mal humor 25, era muy difícil hablar conmigo, como que todo me molestaba, si las cosas no eran como yo quería, ya me ponía de mal humor, me costaba mucho expresar también ese enojo o ese mal humor, entonces como que me encerraba demasiado en mí misma y me costaba salir de ahí. No me consideraba una persona alegre, o sea, me reía mucho, me divertía, pero definitivamente no era una persona feliz, todo lo contrario. Así que creo que conocer a Dios para mí realmente fue un proceso, por un lado, pero también fue, o sea, creo que no soy la persona que era antes. Y yo creo que ya con lo que empezaste a compartir, ya estás rompiendo algunos mitos, ¿no? Porque uno capaz que espera que, no sé, siendo la hija del pastor o habiendo nacido en la iglesia, de toda tu vida todo fue bien, ¿no? Capaz alguien tiene esa idea, ¿no? Así que contanos un poquito de cómo fue ese momento en el que capaz las cosas hicieron clic en tu vida y se empezó a dar este cambio, ¿no? Este cambio que, como bien dijiste, nace de empezar a conocer a Dios verdaderamente. La realidad es que, bueno, como vos decías,
siendo que mis papás son los pastores de la iglesia, yo iba mucho a la iglesia desde siempre, desde chiquitita, pero la realidad es que haber ido al club de niños o a los adolescentes o a los jóvenes y todo eso, definitivamente marcó una diferencia en mi vida y me ayudó en muchas cosas, pero durante muchos años viví como una doble vida. Es decir, con determinadas personas me mostraba de tal manera y con otras me mostraba de otra manera. Y la realidad es que hoy mirando para atrás, yo era más yo cuando estaba en el colegio con mis amigos, por ejemplo. Porque realmente sentía que podía ser sin tener que portarme de determinada manera, digamos. De hecho, en la primaria yo era parte del grupo de las chicas malas del colegio. Así que se podrán imaginar. Pero bueno. Y después en la secundaria fui a un colegio cristiano. También el haber ido a un colegio cristiano tampoco quiere decir que todos mis amigos eran cristianos, porque nada que ver, todo lo contrario. Pero recién cuando estaba en tercero o cuarto año, más o menos, como que mis amigos estaban viviendo diferentes situaciones que tenían que ver con el alcohol y con las drogas. Y recién ahí yo me empecé como a replantear un poco el hecho de si yo sigo por este camino, no voy a terminar como yo quisiera terminar. Y en ese momento en realidad no sabía cómo quería terminar, pero sí sabía que habían cosas que yo no quería para mi vida. Y también en ese momento estaba con algunos temas de salud que también me llevaron, por un lado, a enojarme con Dios o a decir, ¿por qué me está pasando esto siendo tan chica? Y bueno, cuando tenía 18 años, ya llevaba como un año portándome bien, siendo buena cristiana. Esto significa, trataba de no decir malas palabras, levantaba las manos, ofrendaba, como que toda la parte técnica del cristianismo, como que trataba de hacerla y trataba de cumplir y trataba de portarme bien. Pero cuando tenía 18 años, me encontré con Dios y me di cuenta que portarme bien no alcanzaba. Creo que un poco como vos nos contabas la otra semana, empecé a entender que en realidad lo que Dios quería era mi corazón y no el que yo me portara bien. Que a él mucho no le importaba si cuando era chica estaba en el grupo de las chicas malas o como que a él no le importaba eso, a él le importaba mi corazón. Y bueno, cuando tenía 18 años me encontré con eso y muchas cosas empezaron a cambiar porque ahí te das cuenta que no decir malas palabras, no mentir e ir a la iglesia no es suficiente. Y ahí empieza una búsqueda mucho más sincera, mucho más honesta, que en realidad no terminó, sigue y seguirá por siempre, pero creo que fue un poco así mi proceso, fue darme cuenta de que a Dios no le importaba tanto lo que hacía, sino quién era yo. Y ahora que nos estás comentando, ¿no? Que empezó esta búsqueda que nunca termina, ¿no? ¿Qué cosas fueron las que fuiste teniendo que ir dejando, ¿no? Para poder avanzar y seguir siendo transformada en la Pau que sos ahora desde ese momento? Literalmente todo. Como decía, creo que si bien es un proceso el conocer a Dios y ser transformado y demás, realmente soy todo lo contrario a lo que era hace cuando estaba en el colegio, digamos. Pero algunas cosas específicas, tal vez, puede ser que tuve que dejar y sigo teniendo que dejar en realidad, porque siempre hay una capa nueva que sale a la luz y tenemos que dejar que el Señor transforme, pero creo que una es el tema de la rebeldía. Yo era muy desobediente. Vos me decías, che, Pau, tenés que caminar para la derecha, y yo te decía, ¿para la derecha? Bueno, dale, me voy para la izquierda entonces. Solo, y a veces era solamente para hacer la contra. No tenían
O sea, yo sabía que si iba para la izquierda me iba a ir mal, pero como me habías dicho que vaya a la derecha, yo tenía que ir a la izquierda. Creo que eso es algo que definitivamente chocaba mucho con Dios, porque, y de hecho, después de decir, bueno, ahora sí me considero cristiana, en el caminar con Dios todos los días siempre siempre hay cosas que el Señor me pide y yo como que, ay Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto? Entonces como que siempre es algo que tengo que revisar en mí misma y ver cómo estoy con eso. Eso por un lado, y por otro lado también tuve que renunciar a mi mal humor. Porque si bien el mal humor es como, no sé si es pecado, ni idea, pero yo en mi vida había construido el mal humor como una barrera para alejar gente. Y la realidad es que Dios no nos creó para estar solos. Si no, no hubiera creado la amistad o la familia, o los vecinos o los compañeros de trabajo, si no, todo eso no existiría. Pero la realidad es que yo había levantado como este mal humor como una barrera para alejar gente. Entonces, eso también fue algo que chocaba mucho con Dios, porque Dios siempre puso y sigue poniendo, y la verdad que es algo que siempre me maravilla y siempre estoy muy agradecida de que pone gente en mi vida que es increíble. Desde mis amigos hasta mi familia, la iglesia, gente nueva que voy conociendo. La verdad es que veo mucho la gracia de Dios hacia mí a través de las personas que me rodean. O sea, una iglesia que me acompaña y que me apoya, amigos dentro de la iglesia, amigos que todavía tengo del secundario. Ahora cuando viajé a Inglaterra conocí y adopté otra familia. La verdad es que a través de los años y los procesos, no tengo muchos años, pero a través de los años y los procesos, puedo ver mucho cómo ese mal humor era una barrera para alejar gente, cuando en realidad la gente que Dios estaba poniendo en mi vida eran parte de su gracia. Qué bueno lo que estás comentando y cómo engancha todo, ¿no? Porque me acordaba que la semana pasada hablábamos también de esto de que una vez que empezamos a buscar en el camino al lado, vamos a encontrar gente que está avanzando a nuestro lado y nos va a ir ayudando y haciendo alcanzar, ¿no? Esas cosas que Dios preparó para nosotros. Así que podríamos seguir hablando de estas cosas, pero ya introdujiste uno de los temas de los que también te quería preguntar y tiene que ver con el viaje a Inglaterra y si tuvieras que resumir las cosas que fuiste aprendiendo, además además de una buena fonética, que santamente envidio todavía, además de eso, ¿qué, qué cosas dirías fueron las que más aprendiste en términos llanos o mejor dicho, porque es a lo que quiero apuntar la pregunta, es ¿qué cargas puso el Señor en tu corazón durante ese viaje a Inglaterra? Un montón de cosas. Bueno, por un lado creo que voy a dividir la pregunta en dos cosas. Como, por un lado, qué es lo que aprendí o cómo el viaje o cómo Dios usó el viaje en mi vida personalmente, y por otro lado, la segunda parte que era de qué cargas Dios puso en mi corazón. Creo que en lo personal el viaje me volvió mucho más vulnerable y que va con esto del mal humor y de alejar a la gente, tiene que ver con el hecho de que puedo confiar en las personas pueden confiar en mí. Está bien que un día esté triste, no necesito estar todos los días feliz. Creo que durante todo ese año, durante todos esos meses, durante la escuela que hice, el Señor me habló mucho de este tema de la vulnerabilidad como algo bueno. No solamente en mis emociones, sino también en mis capacidades y en
poder aceptar mis debilidades o en poder aceptar que a veces necesito ayuda y que también Dios no me creó para hacer todo sola. Eso por un lado, que en realidad es mucho más amplio y es un proceso demasiado largo y que todavía sigue. Pero bueno, es eso resumidamente. Y por otro lado también me humilló mucho en lo personal porque muchas veces uno llega a un lugar, ya sea un país o un trabajo nuevo o una escuela nueva o lo que sea nuevo, y muchas veces uno cree que lo que uno tiene para aportar es mucho más de lo que tiene para recibir y que uno en realidad llega a un lugar para dar todo y no va a recibir nada. Pero la realidad es que la primera semana, eh, cuando llegué, todo eso que yo tenía pensado se cayó y tuve que decir, Paula, vos no viniste a cambiar ni cómo se hacen las cosas, ni la cultura, ni el país, ni nada. Vos viniste a aprender y a amar a las personas. Entonces creo que no solamente en Inglaterra, sino también cuando estuve en Asia y en Praga, realmente fue un proceso de humillación en el mejor de los sentidos. Haber podido aprender de las culturas, de las personas, de cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo, la verdad que fue una experiencia increíble y que también me abrió los ojos a un montón de cosas. Y creo que se puede resumir con, está bien hacer las cosas de diferentes maneras. Dios creó la diversidad, Dios creó las diferentes culturas y, y está bien. Y sí, creo que vulnerabilidad y humildad son dos de las cosas que más me marcaron en lo personal. Y lo segundo que me preguntabas, que tiene que ver con las cargas, creo que puso muchas, pero dos que engloban y que resumen un poco. Y uno tiene que ver con la unidad de la iglesia a nivel mundial y cómo nos comportamos como cuerpo y cómo yo trabajo para la unidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la salud mental y las nuevas generaciones. Creo que, no sé, creo que acá en Argentina no se habla tanto de eso y en realidad es algo que deberíamos hablar más y que me di cuenta que me apasiona mucho, que tiene que ver con las nuevas generaciones y poderles dar herramientas y acompañarlos en cosas que tal vez nos parecen que son re bobas o re simples, pero que en realidad no lo son. Y la realidad es que hoy en día los adolescentes y los jóvenes se enfrentan a un montón de cosas. Muchos tuvieron que terminar la secundaria en medio de una pandemia, lo cual ni me quiero imaginar lo difícil que puede ser, o rendir finales en medio de una pandemia. Y todo eso definitivamente nos afecta en nuestras emociones y demás. Y creo que Dios me abrió mucho los ojos en cuanto a eso y en cuanto a cómo yo los puedo ayudar o acompañar en ese proceso. Wow. Quiero profundizar un poquitito más sobre lo último que compartías, ¿no? Porque creo que haciendo así una asunción, ¿no? Tiene que- el programa es Historias de Vida y esto creo que tiene que ver con quién sos vos, ¿no? Y me puse a pensar, ¿no? Que, que en este punto es cuando capaz conecta la carrera que estudiaste con la carga que Dios te puso, ¿no? Y a veces también son cosas que vemos aisladamente, ¿no? Como yo hago esto y esto lo hago para ganarme la plata y poder vivir, y después en la iglesia sirvo haciendo otras cosas, ¿no? Pero en este punto es como que noto como que conectan las dos cosas, ¿no? La carrera y la carga. Y, y quisiera saber si podrías explayarte más sobre eso y también sobre, ya que bien nombraste como situaciones y cosas, ¿no? Pero
Si pudieras decir como algunas de las raíces más graves que se te ocurren que estén enfrentando las nuevas generaciones, y, y estoy haciendo doble pregunta como no sé por qué, pero algún consejo ya también que hagas, pero que vaya derecho a la raíz, ¿no? De esas situaciones. Pero primero contestate lo que te decía de cómo engancha capaz la carrera con la carga. Cuando yo terminé el secundario, en el 2013, yo en realidad no quería ir a la facultad. Yo quería viajar, me quería ir. Pero por cosas de la vida no podía viajar en ese momento, entonces empecé a estudiar y tampoco estaba muy segura de qué es lo que quería estudiar porque la realidad es que quería viajar. Entonces como que no tenía la cabeza puesta en la facultad. Pero como las inscripciones estaban cerrando, me tenía que anotar en algún lugar porque tenía que empezar a estudiar y me anoté para estudiar psicopedagogía, que era una de las carreras que yo tenía en mente, pero que no estaba 100% segura. Entonces, bueno, empecé a estudiar y en el tercer año de la carrera estábamos en una materia y yo estaba sentada, estaba tomando notas, estaba escuchando y estaban hablando, el profesor estaba hablando del trabajo con las personas que tienen parálisis cerebral. Y recién ahí, en el tercer año de la carrera, que para mí era el cuarto, porque tuve que recursar algunas materias, recién ahí dije, ah, sí, esto es lo que quiero estudiar. Creo que también la carrera fue como un proceso. Y mirando para atrás, todas las carreras que yo tenía en mente para poder estudiar tenían que ver con carreras que me permitieran a mí ayudar a las personas a generar sus propias herramientas para superar obstáculos o crecer. Yo quería estudiar algo que me permitiera ayudar a las personas. Y después, durante la carrera, encontré eso, que me daba herramientas para ayudar a las personas y dar herramientas a las personas. Y siempre quise trabajar con niños y con, bueno, adolescentes o jóvenes. Entonces creo que van como muy de la mano, pero no me di cuenta de eso hasta, como decía recién, en el tercer año de la carrera. Creo que psicopedagogía, que es lo que estudié, me da una base amplia y sólida también para poder entender el proceso, no solo de aprendizaje, sino también emocional, y que me ayuda a entender y ver diferentes maneras de ayudar a diferentes personas y de forma específica, que también es algo que me encanta porque también me hace ver a Dios, porque no todos aprendemos de la misma manera y Dios no nos enseña a todos de la misma manera. Entonces, creo que es un poco eso. Y ahora me vas a tener que recordar la segunda pregunta porque ya no me acuerdo. Sí, no, es que quise hacer como las dos preguntas como para darte más libertad para, para contestar, pero lo otro que te quería preguntar es, ¿no? Así, bien, pero esto sí bien pantallazo, bien general, ¿no? Pero, cuáles serían para vos las raíces negativas, ¿no? Que más estarían afectando a las nuevas generaciones, y en base a toda la base que recién nos comentabas, ¿cuáles serían capaz algún consejo que le darías, pero para atacar ya esas raíces para atacar esas problemáticas de raíz, ¿no? O sea, directo al, al causante, ¿no? Creo que algo que no solo, y esto lo quiero aclarar, pero digo, no solo adolescentes y jóvenes o niños están pasando por esto, y que también un poco es producto de la pandemia, creo que la soledad es algo que nos está afectando a todos y en especial a los adolescentes, jóvenes y niños,
Creo que es muy peligroso y también creo que ayuda mucho que podamos darnos cuenta de eso, porque cuando nos damos cuenta es que podemos pedir ayuda y dejar de aislarnos, ¿no? Así que creo que mi consejo sería que si estás pasando por un momento difícil y vos decís, ay, esto no es difícil, esto es una pavada, de todas maneras pidas ayuda, ya sea a tus papás o a alguien en la iglesia que vos confíes. No te quedes solo con lo que te pasa, por más que creas que es una pavada, por más que creas que no importa, porque importa y porque no estás solo. Como decía antes, Dios siempre pone personas en nuestra vida que están dispuestas a ayudarnos y eso es parte del amor de Dios y gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, de nuevo, no estás solo y puedes pedir ayuda. Está bien pedir ayuda. Consejito clarito y al pie, así que en serio animamos a todos los que estén pasando por esa soledad o por alguna situación que digas es una pavada, en serio, lo que dice Pau, pidan ayuda. Y, y yo creo que ya esta charla es como, también como describías ayer, en la semana pasada, ¿no? Una charla para volver a escuchar y sentarse y tomar un poco, tomar ciertos apuntes, ¿no? Así que un gusto charlar con vos, o sea, poder tener esta entrevista, pero pasemos a nuestra parte favorita, el ping-pong, pero más específicamente hablar de libros. Qué libro nos recomendarías hoy, Pau? Todos. No, mentira. Creo que, o sea, sí, recomiendo leer, punto. Pero si es un libro cristiano, voy a hacer así como de diferentes temas. Permiso, Martins. Si es un libro cristiano, recomiendo mucho uno que se llama Intenso, de Tozer. Muy bueno, muy, muy bueno. Ahora estoy leyendo la saga del Señor de los Anillos, que me encanta, así que la recomiendo, está muy buena. Y bueno, también obvio Narnia. Y después, si les gustan más los románticos, a mí mucho no me gusta, me cuesta bastante engancharme, pero recomiendo uno que se llama Votos de Amor, basado en una historia real y está muy bueno. La verdad que ese libro lo leí cuando era más chica, me encantó. Radical, que es uno de los que nombró, posta también yo lo recomiendo, me lo prestó ella hace varios años ya, y abre la mente bastante, así que ese tiene mi voto de, mi sello de aprobación. Los demás, bueno, Narnia también, y los demás no los leí, pero si los recomienda ella, confío en su criterio, así que vamos a estar leyendo. ¿Una película? Bueno, las películas me encantan. Me considero una persona bastante cinéfila, que es amor por el cine. Me encantan. En mi casa me cargan mucho por eso, porque hablo mucho de las películas y durante las películas, porque me gusta saber tipo efectos especiales o la historia de los diálogos y todo eso. Pero bueno, les recomiendo mi película favorita, que es La vida es bella. Es una película italiana sobre la Segunda Guerra Mundial. Me encanta. La súper recomiendo. No comento nada porque sin spoilers este programa. ¿Y una serie? Esa es un poco más difícil. Bueno, hay una serie que me encanta, que recomiendo mucho si les gusta la historia y no les molestan las cosas lentas, que se llama The Crown o La Corona, que es un poco la historia de Inglaterra. Está muy buena y está muy bien hecha, es increíble. Y si les gustan más las comedias, recomiendo mucho Friends. Excelente. Excelente, yo la vi como 4 veces toda entera, siempre me río y se la recomiendo a todo el mundo. Martín la vio gracias a mí, así que nada, también la recomiendo mucho. Las dos vi gracias a ella, así que posta, confío en ese criterio. Bastante bueno, bastante bueno. Cerremos con esto. Un versículo. Ay, también es difícil, me cuesta mucho elegir cosas. ¿Puedo decir dos? Diga dos nomás. Uno es, que no me acuerdo dónde está en Salmos, el que dice, has cambiado mi lamento en danza.
Y el otro está en Isaías 26:3, ese sí me acuerdo dónde está, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perfecto. Gracias, Pau, por compartir esta entrevista conmigo y con todos los que están escuchando. Gracias a vos, Martín, la verdad que fue divertido. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, como decimos, pensamos esto, ¿no? Que es bueno que nos podamos conocer porque detrás de cada historia hay una vida y detrás de vida siempre una vida va a haber algo que aprender, ¿no? Es nuestro lema. Y queríamos presentarnos nosotros dos en estos capítulos, así que, bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio, tanto como nosotros. Nos vemos. Esperamos hayas disfrutado esta conversación tanto como nosotros la disfrutamos. Si aprendiste algo, si te inspiró o desafió, queremos leerte y escucharte. Podés dejarnos tu comentario, sugerencia o compartirnos también de algún tema que te gustaría que hablemos más adelante. Nos vemos en los próximos episodios de Historias de Vida.